Vale. Bueno, pues arrancamos, compañero. Ok. Bueno, hoy, Igor, segunda sesión, segundo round, ¿no? de esta miniserie de charlas sobre el tema de tecnología y menores o hijos, hijas, ¿no? Hoy en concreto, pues la idea era pues hablar de cómo educar desde casa, ¿no? En un uso adecuado de la tecnología, ¿no? Estamos en un contexto en el que llevamos un montón de semanas confinados y por lo tanto pues salvo ayer que ya los menores de 14 años pudieron empezar a hacer esos paseos diarios por el exterior, pues hasta ahora pues bueno, mi pregunta es, ¿se quedó alguien en casa? En mi caso no. En mi caso no. Pero bueno, el hecho es que aún y todo siguen siendo solo una hora, ¿no? Sí. Y lógicamente pues el recurso sencillo es el uso de o bien plataformas de contenido audiovisual o bien directamente pues lo que son pues redes sociales o videojuegos o determinado tipo de recursos pues que vienen a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, pues un poco la idea era ver qué es lo que se podía hacer desde casa, ¿no? Como padres, como madres, dando un poco continuidad pues a la charla del jueves pasado, ¿no? En principio tienes todo organizado, ¿no? No tienes batería, está todo ok, ¿no? Bueno, los imprevistos se definen precisamente por esto, ¿no? Pero es verdad que el jueves pasado tuvimos ahí un pequeño percance, bueno, mejor dicho, tuve yo un pequeño percance. Aquí el psicotecnólogo se queda sin batería y tuvimos que tener aquí una acción de emergencia, casi, ¿no? Bien resuelta. Bueno, sí. Sí. Hoy a mí creo que no me pasará, pero no estamos exentos de... Bueno, saludamos a Bego Echevarría. Hola, Bego. Eso es. Bueno, ¿tú cómo ves? ¿Realmente se pueden hacer cosas desde casa para ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a usar bien, adecuadamente, la tecnología? Hombre, la verdad es que sí, y ciertamente se puede hacer, ¿no? Hace poco en un programa de radio comentábamos al respecto y una de las cosas que salió a colación es que se está empezando a oír grupos de opinión que están hablando de que igual incluso habría que legislar desde el gobierno el tema del uso de la tecnología por parte de los menores, ¿no? Porque se está viendo pues muchos de los problemas que hemos comentado en infinidad de ocasiones, ¿no? Con el tema del uso adecuado de la tecnología, ¿no? Y es una de las vías que seguramente en unos años pues se valore bastante en serio, ¿no? El eso de imaginar, una de las cosas que comentábamos era prohibir el uso de la tecnología pues a los menores hasta los 18 años, por ejemplo, ¿no? O que accedan de forma muy gestionada en ese aspecto, ¿no? En este caso comentamos que no sé si llegaría ese momento de la legislación, pero que sí entendíamos que de alguna manera, hasta que eso ocurra, si va a ocurrir, habría que buscar una metodología o una manera o una forma de intentar llevar lo mejor posible pues este elemento de la tecnología, ¿no? Ya que, como comentábamos la vez anterior, pues entendemos que ha venido para quedarse, que es positiva, que nos ayuda en el día a día, se está viendo en este periodo de confinamiento, y que, como digo, antes de que pueda llegar ese momento de legislación, pues al menos intentarlo, ¿no? Por nuestra parte, al menos intentarlo. Sí, bueno, eso va un poco unido a todas, pues un poco las ideas que hay pues de restringir el uso de teléfonos móviles, por ejemplo, en centros escolares, en Francia lo han hecho y tal. Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda, compañero, que aquí un poco la idea es
a hablar un poco de qué podemos hacer desde casa, ¿no? Es decir, es verdad que, bueno, pues que en algún momento, pues igual el marco no normativo pues puede cambiar, ¿no? Pero aún y todo seguimos teniendo el problema, Igor, de que nuestros hijos y nuestras hijas acceden desde muy pequeños, ¿no? Sí. Pues ya veíamos el otro día, ¿no? Que si las series, que si los dibujos, ¿no? Las películas infantiles, ¿no? Y poco a poco, pues bueno, pues ese uso del teléfono, de la tableta, pues para entretener a mi hijo y a mi hija y que esté un ratito tranquilo y un ratito parado y callado, ¿no? Mientras yo puedo como adulto igual tal vez hacer otra serie de cosas, va generando una serie de hábitos, va generando una serie de aprendizajes que luego, bueno, pues se hacen más complejos pues cuando entran los videojuegos, cuando entran los youtubers, cuando entran las redes sociales y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros un poco teníamos la experiencia del smartphone Chartela, del carnet de teléfono móvil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nos puedes explicar un poquito en qué consiste, o sea, de qué forma se puede enfocar desde casa, ¿no? Pues, bueno, pues el tema pero con nuestros hijos y nuestras hijas. Pues bueno, es muy fácil de entender porque podemos utilizar como comparación el carnet por puntos del carnet de conducir, ¿no? La idea es un poco parecida. Es decir, si entendemos la tecnología como un coche potente, como una puerta pequeñita que abre un mundo gigantesco y que de alguna manera entendemos que es necesaria una regulación o un aprendizaje en la gestión adecuada, pues el smartphone Chartela de alguna manera vehiculiza ese proceso, ¿no? Intentando hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Por eso ese símil del carnet por puntos nos va a servir siempre para clarificar esta idea, ¿no? Sí, de hecho, el fin último? Sí. No, que de hecho cuando lo pensamos en su momento iba un poco en esa línea, ¿no? Es decir, si yo a mi hijo o a mi hija estoy pensando regalarle un teléfono móvil a los 11, a los 12 años, bueno, por lo menos voy a intentar hacerlo en un formato, con unas condiciones, ¿no? Que me permitan que sea una experiencia que no solamente la viva fantásticamente, porque para ellos es un subidón poder tener su propio teléfono, pero que a la vez sea también un subidón vinculado con un uso responsable, con un uso adecuado, ¿no? Que esa es un poco la idea, ¿no? De la misma forma que cuando aprendemos a conducir, pues el hecho de poder ir por ahí con tu coche, pues te da una libertad impresionante, ¿no? Correcto. Pero claro, pero no puedes hacerlo de cualquier manera, porque si no, pues empiezan a surgir problemas que podría ser, digamos, el equivalente a lo que puede surgir con el mal uso de la tecnología, ¿no? Eso es. Por eso comentamos que es fácil acudir a este símil para que se pueda entender cuál es el sentido de la idea que proponemos con el smartphone Chartela, ¿no? Si entendemos que llegado ese momento... Bueno, ahora ya de ese móvil, pero ahora ya es en serio. O sea, ahora ya nos ponemos en serio, ¿no? Pues quizás ellos no lo van a entender muy bien, porque se han manejado con esta herramienta desde que son pequeñitos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que marcar en ese hito evolutivo, histórico, si quieres, un elemento de importancia, incluso de ser trascendente, ¿no? Igual que se tiene el primer coche y podemos, como tú muy bien decías, pues viajar de forma autónoma con los amigos, no visitar sitios, etcétera, ¿no? Tenemos que transmitir de alguna manera esa misma importancia y que, por lo tanto, para un uso adecuado de esa autonomía tenemos que aprender. Y es una de las palabras que utilizamos mucho, ¿no? Es aprender. No solamente con el hecho de explicar algo lo van a implementar o lo van a interiorizar, ¿no? Es decir, tenemos que aprender a utilizarlo y eso lleva un tiempo, ¿no? Siguiendo con el símil del coche, ¿no? Es decir, primero tengo que aprender teóricamente a utilizar bien
el coche, las normas de viales, las señales, los riesgos de cada situación, ¿no? Y cuando yo lo he aprendido teóricamente, tengo un periodo de práctica en la que estoy acompañado en ese periodo de práctica, ¿no? No solamente con saber la teoría es suficiente, tengo que saber a manejar el vehículo, ¿no? Y tengo una persona experta que me ayuda, ¿no? Y cuando ya me ve capacitado para conducir de forma autónoma es cuando te dan el permiso de conducir. Bueno, ya teóricamente estás capacitado y prácticamente para conducir tú solo el coche. Pero eso no implica que podamos conducir el coche de forma alocada. Es decir, hay que seguir manteniendo esa autorresponsabilidad en conducir, ¿no? De alguna manera, el móvil, al menos como lo planteamos en el programa, tiene que tener este timing, ¿no? Es decir, primero vamos en la teoría, a aprender cómo se utiliza el móvil, ¿no? Situaciones de riesgo, cosas que puedes hacer, cosas que no puedes hacer, cómo visibilizar, pues si esto es adecuado o no es adecuado, cómo aprenderlo, ¿no? Cuando eso ya se conoce, y se puede hacer muy fácilmente, vamos a tener un periodo de prueba. Te acompaño con el móvil durante un tiempo, un mes, vamos a poner de ejemplo, para ver si haces un uso correcto. Y aquí, como tú comentabas también la otra vez, hay aplicaciones que nos ayudan a poder acompañarles en esta práctica. Si quieres comentarla. Bueno, ahora mismo no tengo delante el nombre, pero sí, o sea, nosotros lo que recomendamos es bueno, pues hacer un poco todo ese seguimiento juntos, ¿no? Es decir, toda la familia. Mira, se llama Quality Time y está tanto en la Apple Store como en la Play Store de Google, ¿no? Quality Time. Esta aplicación lo que nos sirve es para saber cuánto tiempo dedicamos a estar conectados, en qué aplicaciones, ¿no? En qué horario, ¿no? Y entonces nos puede servir un poco pues para ese seguimiento que tú comentas. Es decir, bueno, oye, lo estamos haciendo bien, tenemos que corregir algo, ¿no? ¿Dónde está lo que tenemos que corregir, ¿no? Porque al final, un poco, Igor, el planteamiento que nosotros lanzamos es, independientemente del programa que tenemos o cómo se llame o lo que fuere, el hecho de que de alguna pérdida de derechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado puede ser también justo lo contrario, es decir, bueno, oye, pues esto va bien, ¿no? Pues evidentemente hay, pues bueno, pues mayor posibilidad, ¿no? De confianza o de gestionar tu autonomía, ¿no? En estos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos has demostrado, porque todos sabemos que efectivamente pues el uso que estás haciendo de la tecnología pues es adecuado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un marco, ¿no? Sí, eso es. Mira, has comentado algo muy interesante que además proponemos siempre, ¿no? Es decir, cuando llegamos a esta etapa, siguiendo un poco ese símil de conducir en el que yo te acompaño en estas nuevas calles, ¿no? Y utilizamos esa aplicación u otra para ver qué tal lo haces, es importante que los menores entiendan que no lo hacemos para fiscalizar su vida en la tecnología, ¿no? Sino para que nos demuestren que... Sí, porque esa es la primera que nos van a decir, o sea, ¿no? Total. Porque tú te quieres meter en mi vida, porque tú, ¿no? Y tal. Y dices, a ver, hombre, no les podemos decir que no, porque, a ver, evidentemente forma parte de la responsabilidad de ser padre o de ser madre, ¿no? Pero desde luego lo que estamos buscando no es fastidiarles, aunque les fastidiemos, ¿no? Eso es. Y una de las cosas que veremos en el último módulo, que tiene que ver con las emociones que se implican en el uso de tecnología, hablaremos también de esto, tiene que ver con cómo nos vendemos a la hora de hablar sobre ese marco que tú comentabas, ¿no? Es decir, mira, mi función sigue siendo de Aita y de Ama, sigue siendo mi función de cuidarte, de quererte mucho, de que las cosas te vayan bien, ¿no? Y estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, como ese profesor de autoescuela que te dice, oye, pues mira, todavía no estás preparado
para dar el siguiente paso y seguimos trabajando con ello y no pasa nada, ¿no? El cómo nos acerquemos a ellos es uno de los elementos que va a conseguir que tengan más éxito o no este tipo de herramientas, vamos a decir, ¿no? A la hora de poder trabajar con ellos, ¿no? Eso es uno de los elementos claves y que en ese marco normativo ponemos desde el minuto 1. Es decir, esta es mi función, este es mi rol y este es el tuyo, ¿no? Y a partir de ahí, consensuar desde el respeto y desde el cariño, pues una manera de enseñarles a transitar en este nuevo mundo que es Internet, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchas veces que los padres y las madres nos dicen, Igor, sí, claro, esto está muy bien cuando lo trabajas desde pequeño, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le ponemos el cascabel al gato, ¿no? Cuando, pues esto se ha hecho, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Y entonces, pues como nos decían hace un rato, ¿no? En la charla que hemos tenido también por Zoom, tengo un poco miedo que en estas semanas de cuarentena, ¿no? No le he puesto límites al uso de los videojuegos o de las redes sociales a mis hijos y claro, y luego cómo voy a volver yo a volver a normalizar, ¿no? La situación, ¿no? Nos planteaban, digamos, esa duda, ¿no? Y es cierto, es decir, otra cosa que comentamos con esto es que, claro, esta situación de confinamiento es algo extraordinario, ¿no? Por lo tanto, es importante que ante la nueva situación pues hayamos tenido que tirar de flexibilidad o de adaptarnos, ¿no? Poniendo en valor otro tipo de cosas, ¿no? Como la convivencia o el estar mejor en casa por todo lo que esto implica, ¿no? Y también comentábamos y comentábamos en un programa de radio no hace mucho que había que priorizar la practicidad, ¿no? Es decir, ya estamos todos cargados emocionalmente después de mucho tiempo de esta situación y con los niños o los menores, sobre todo adolescentes, esto es más complicado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un elemento de practicidad. Y poníamos un poco el ejemplo de qué pasa cuando estamos de vacaciones y tenemos que volver a trabajar, ¿no? Nos hemos tirado esos días de vacaciones en la playa, en el monte, levantándonos tarde, comiendo a deshoras, ¿no? Y tenemos que volver a la rutina. Lógicamente, nos cuesta a los adultos, podemos imaginar a los adolescentes, ¿no? Pero tenemos que entender que la vuelta a la normalidad, que se hará antes o después, implica que tenemos que readecuar el uso de la tecnología a esa nueva realidad. Es decir, como cuando venimos de vacaciones y tenemos ese periodo tontuno, ¿no? de posvacacional, ¿no? Bueno, pues pasaremos un rato un poco malo, pero tenemos que volver a establecer aquellos límites que la realidad marca, ¿no? No queda otra y volverá a pasar y sucederá, ¿no? Es así, ¿no? Sí, eso nos abre un poquito la puerta también para poder hablar, aunque sea brevemente, al estilo Instagram, ¿no? Sobre la importancia del aprendizaje de la autorregulación, ¿no? O sea, correcto. En este caso, claro, ¿qué es lo que sucede? Que estamos ante una estimulación que es muy atractiva para ellos, ¿no? Ellos encuentran, ¿no? A través sobre todo de las redes sociales, pues a sus amigos, a sus amigas, ¿no? Es donde es la plaza donde pasan en el siglo XXI la mayor parte de las cosas para los adolescentes y para los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, claro, qué difícil es, ¿no? Yo, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Soy muy goloso, ¿no? Y me cuesta decir que no a un postre rico, a un dulce que me mira con ojos de deseo, ¿no? Entonces, claro, yo ya he pasado de los 50 y tengo también a veces mis problemas de autorregulación, ¿no? Que no le va a pasar a él o a ella, ¿no? Con 12, con 13 o con 14, cuando Claro. Están todos esos elementos tan estupendos, motivadores y tal, pues esperándoles a través del aparato, ¿no? Y a la vez recibiendo el mensaje de que sí, pero que con un límite, ¿no? Claro. Mira, nosotros cuando hablamos en las diferentes charlas que damos o cursos sobre el tema de la gestión emocional, ¿no? Este es uno de los campos donde se genera más intensidad emocional dentro de los adolescentes, ¿no? Porque como tú muy bien dices, es su nuevo mundo, ¿no? Un mundo en el que les ha generado autonomía desde pequeñitos, no se han sentido importantes desde pequeñitos, ¿no?
y esa carga emocional tan intensa, ostras, bajarla es muy complicado, porque como tú me dices, en los adultos también es complicado, ¿no? Pero hemos ido madurando, hemos ido alimentando nuestra parte racional, reflexiva, que nos permite poder cada vez abandonar más ese estado mamífero, ¿no?, de las emociones, ¿no? Y poder poner un poco de pausa a esa parte de intensidad, ¿no? Pero ¿qué sucede con los jóvenes? Que esta parte reflexiva todavía se está construyendo, ¿no? Es decir, parece que ya con 16 años solamente a través de entender las consecuencias o el por qué sí o el por qué no, eso les va a capacitar para decir, vale, ya lo entiendo y entonces voy a dejar de estar aquí hablando con mis amigos o de viendo estos vídeos o lo que sea, ¿no? Todavía tenemos que tener claro que incluso a nivel biológico y neurológico, la fuerza de las emociones es brutal, ¿no? Y la parte reflexiva es pequeñita en comparación, ¿no? Por lo tanto, tienen que aprender, y esa es una de las palabras claves que también comentamos, tienen que aprender, y el aprendizaje se produce durante cierto tiempo. Es decir, no solamente, hoy hablamos del smartphone chantela y ponemos sobre la mesa una serie de criterios con una serie de puntos y te explicamos si te lo saltas qué pasa o no pasa, ¿no? Sino tiene que haber un aprendizaje, y esto es uno de los elementos clave, ¿no? Tiene que haber un periodo de poner en práctica, de saber qué falla, de saber qué modificar, ¿no?, juntos. Y esto es otra de las cosas claves que hicimos mucho hincapié, ¿no? Tenemos que hacerlo juntos. No estamos enfrente el uno del otro, estamos al lado, ¿no? Porque esto nos va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con un adolescente, tenemos que partir de la base de que tenemos que crear ese punto de inflexión. No se ha creado antes, vale, de acuerdo, no hemos podido, no hemos tenido la oportunidad, ¿no? Pero ahora es el momento de crearlo, ¿no? Tengas 15, 14, 16, 17 años, ¿no? Porque esto es un beneficio para la familia. Pero tenemos que trabajarlo de tal manera que nos entiendan que estamos al lado. ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Nos ven al lado o nos ven enfrente? ¿Qué dirías tú? Pues depende. Mitad y mitad, vamos a dejarlo, mitad y mitad, ¿no? Vamos a dejarlo en mitad y mitad, ¿no? Vamos a dejarlo, sí. No vamos a preguntar a adolescentes, que creo que no hay de momento en la sala, pero igual hasta me quedo corto con el 50-50. Eso es, ¿no? Al final, como buen adolescente, ¿no?, a cualquier adulto nos va a situar en la parte contraria, ¿no? Les vamos a quitar, les vamos a prohibir, les vamos a impedir hacer cosas, ¿no? Y todo como los adolescentes hemos vivido eso, es decir, no es algo nuevo, no es algo que va a cambiar. Y los adolescentes dentro de 3 siglos seguirán sintiendo exactamente lo mismo sin ninguna duda, ¿no? Forma parte del crecimiento, ¿no? Forma parte de conformar lo que soy, ¿no? Me conformo en confrontación ¿no? Yo soy un hombre en confrontación a una mujer, ¿no? Entiendo confrontación como algo que nos hace crecer, ¿no? Hay día porque hay noche, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es que ellos entiendan que nuestro papel, siendo el mismo, siendo cuidadores, siendo garantes de su seguridad, implica estar al lado, ¿no? Y eso hay que trabajarlo sí o sí para que cualquier método, ¿no?, pero que estamos hablando, pues tenga más éxito. Y de hecho, cuando lo hemos puesto en marcha, esta primera parte, esta primer idea de cómo nos acercamos emocionalmente a la gestión de la tecnología es clave, ¿no? Y más o menos, en los resultados que nosotros manejamos, más o menos esto permite que el éxito de utilizar un marco normativo, el cómo nos acerquemos, está en un 70%, no en eliminar conflictos, que hay que dejarlo también claro, no se van a eliminar conflictos que forman parte de la convivencia, pero sí lo que permite es gestionar mejor la intensidad de los conflictos. Es decir, lo que nos hemos dado cuenta es que se lleva mucho mejor pues los desencuentros que pueda ocurrir dentro del uso de tecnología, ¿no? Volviendo al marco regulatorio o a la actitud que tenemos para poder gestionarlo, ¿no? Por eso decimos que es clave cómo nos acercamos a la tecnología o al uso o a la gestión de tecnología, y que hablaremos en el módulo siguiente, ¿no? Sí. No, aparte que mira, me estaba acordando, Igor, de lo importante también que es vincular ese deseo de autonomía que tiene, ¿no?, el adolescente o el preadolescente con el autocontrol. Es decir, yo como padre me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Y confío, ¿no? Porque también es importante introducir ese concepto dentro de este debate, cuando
yo tengo ciertas garantías de que tú sabes regularte, tú sabes autodirigirte de manera adecuada, ¿no? Y entonces, claro, en la medida en que pues ese acompañamiento es útil para eso, es decir, para ganar en autonomía, pero en autonomía que nace desde una adecuada autorregulación, pues no es un camino de separación, ¿no? Sino que es un camino, que hacer de manera diferente entre padres e hijos, ¿no? Claro, y de hecho tenemos que diferenciar también cuando trabajamos con esta metodología para que intente ser eficaz, o de hecho busques eficacia, cuando hablamos de menores que no están en un grado de dependencia alto. Es decir, no estamos hablando ya de términos que podríamos hablar de adicción con cierto criterio patológico, ¿no? Es decir, estamos hablando de aquellos menores que están en un proceso de intensidad, ¿no? De descubrir este mundo que es brutal y bestial, ¿no? Pero que no estamos hablando de aquellos menores donde ya se necesitaría un trabajo mucho más específico o diferente, ¿no? Estamos hablando de una herramienta que es eficaz con aquellos jóvenes o menores que están en un grado, vamos a decir, intenso pero normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si se podría utilizar esta terminología, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hace poco, cuando trabajamos con una familia, poníamos este ejemplo de chaval de 14 años que de repente él sabe utilizar la tecnología. Sabe autorregularse, según él, ¿no? Lo tenía todo hiper claro, pero la madre entendía, y hablo de la madre porque era una familia separada, que no sabía, ¿no? Y entraba el conflicto, ¿no? Yo sé, tú no sabes, yo sé, tú no sabes, ¿no? Entonces lo que hicimos, planteamos esto como punto inicial, ¿no? Y hablamos de Marfon Chartela y hablamos de en qué consistía y tal, pero tenemos que partir de un punto. ¿Y qué comentábamos? Oye, mira, durante una semana vamos a hacer un experimento, ¿no? Tú ya sabes cuáles son las normas en casa que ha puesto AMA para la utilización de la tecnología. Y tú dices que eres capaz de controlarlo. Hacer los deberes cuando toca, dejar el móvil cuando toca y tal, ¿no? Oye, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Oye, y si es verdad, AMA va a estar encantada de que suceda, ¿no? Porque vas a demostrar que efectivamente eres capaz de hacerlo, ¿no? Y hicimos el experimento, ¿no? Y en este caso, la madre, que era realmente lo complicado, aunque su hijo no utilizase correctamente la tecnología, ella no podía decir nada. Era una de las premisas, ¿no? Hasta acabar el experimento, ¿no? Y entonces durante una semana están así y cuando volvemos a verles, la madre viene con una sonrisa de oreja a oreja y el hijo viene así como cabizbajo, ¿no? Y digo, bueno, venga a contarme, ¿no? Y la madre me dice, bueno, pues que te cuente él, ¿no? Y entonces él, así con un tono así un poco apesadumbrado y tal, decía, bueno, vale, me he dado cuenta que todavía necesito seguimiento, ¿no? Decía, ¿no? Y la madre estaba contenta porque de alguna manera se confirmaba, ¿no? Claro. Entonces, digo, vamos a entrar un poco en el detalle, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y me dice, no, el primer día y el segundo día, funcionó genial. Dejaba el móvil, hacía los deberes. Y el tercer día, bueno, ya se relajó un poquito, ¿no? Y al cuarto día, ¿no? Ya, bueno, tardaba un poco más. En el quinto día ya era un cachondeo total, ¿no? Claro, ¿qué sucedía? Que hicimos partícipe en este acompañamiento, insisto en esto, en este acompañamiento al lado de, no enfrente de, y él no le quedó otra que asumir desde la confianza que tú comentabas. Constatar la realidad, ¿no? O sea, dices... Todavía me queda, ¿no? Claro. Pero quiero apuntar que una de las claves que hizo que esto funcionase mejor fue el no sentirse criticado por ello. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener claro, ¿eh? Es decir, lo veíamos, lo pusimos a la mesa como un hecho maduro de tomar conciencia de dónde estoy. Y no sentirse criticado, has visto, ya sabía yo lo que iba a pasar, yo tenía razón y tú no. Esto es algo que perjudica de sobremanera el que esto sea positivo, ¿no? Sí, porque el objetivo no es tener razón, ¿verdad, Igor? Sino que ellos y ellas utilicen la tecnología de forma adecuada, ¿no? Que hay muchas veces, y de eso hablaremos el jueves, que nos dejamos llevar por nuestras propias necesidades como adultos, que necesitamos ser pues los que tenemos razón, ¿no? Y entonces,
pues hay ocasiones en las que nuestro error precisamente consiste en esto, es decir, en centrarnos excesivamente en el control, centrarnos excesivamente en aquella parte de la realidad sobre la que tenemos razón y obviamos, ¿no? O dejamos completamente minimizado, por decirlo de alguna manera, y usando la terminología tecnológica, ¿no? Lo que hacen bien, ¿no? Y el buen uso y el buen aprovechamiento que están haciendo de todas estas herramientas, ¿no? Entonces, una de las cosas que incidimos en ello cuando ponemos en marcha el programa es no solamente qué te aporto yo como adulto dentro de mi experiencia o no, porque al final tenemos que tener en cuenta, y lo comentabas tú el otro día, que somos